Valentina, muy buenas. Hola Manuel. Tema de hoy, límites. ¿Cómo los límites pueden contribuir a que conectemos con nosotros mismos y con los demás? ¿Es Mm, posible? Sí, técnicamente sí. O sea, los límites, cuando hablamos de la palabra límite, eh, siempre nuestro cuerpo dice, Sí, parece como es algo qué malo, rollo, ¿no? ¿no? Qué más rollo, exacto, exactamente. Em, pero realmente es necesario, ¿no? O sea, poner límites es algo necesario para que podamos nosotros hacernos conocer al otro, a la otra persona, y que para que nosotros también nos conozcamos, ¿no? O Ujú, sea, y podemos conectar con el otro solamente si nos damos a conocer al otro, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los límites, o sea, la necesidad de poner límites con el otro cuando surge, ¿no? Generalmente, cuando surge. Bueno, en realidad cuando hay interacciones, ¿no? Cuando hay... ¿Ok? Ujú. Ok. ¿Y cuándo te surgiría de poner un límite con la otra persona? Pues cuando hay una interacción que te genera incomodidad, ¿no? Cuando consideras que, bueno, pues hay una interacción con la que no te sientes cómodo, ¿no? Ujú. Ok. Entonces, cuando te sientes invadido por el otro a nivel psicológico, por ejemplo, físico puede ser, pero psicológico generalmente, y entonces necesitas como poner una distancia, ¿no? Em, ¿Qué pasa si no lo pones cuando tú Mm, sientes esa necesidad? pues bueno, pues que la relación va a ir por un lugar donde tú en realidad no te vas a sentir cómodo, ¿no? No va a ir por donde tú Ok. querrías. Ujú. Ok. ¿Y de quién es la responsabilidad que te encuentras en ese lugar donde no quieres? Pues yo diría que propia, ¿no? Porque tú Ujú, siempre puedes al menos tratar de establecer ese límite. ujú. Ok. Entonces, eso entramos en otro campo, ¿no? O sea, la responsabilidad de cuando no ponemos límites o ponemos el límite, o sea, es siempre nuestra, ¿no? O sea, cuando no ponemos el límite, tendemos a quejarnos de que la otra persona ha hecho esto y el otro, ¿no? Yo diría, Y y no sé si estás de acuerdo con esto, que la responsabilidad es ujú, tuya solo cuando sabes que tienes la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque yo creo que hay ujú, gente que ni siquiera sabe que es capaz de establecer ese límite, ¿no? Cómo te han educado, por cómo yo no sé, como ujú. las referencias que has Sí, tenido, ¿no? totalmente. O sea que la elección de poner un límite o no, a veces no sé, se choca con eso que dices tú, con la incapacidad de ponerlo, ¿no? O a lo mejor no, nunca lo he hecho, o a lo mejor cuando he intentado hacerlo de pequeñito, de pequeñita, no ha sido mal recibido. ¿M? Entonces, para conservar la relación, conservar el vínculo con la otra persona, no lo voy a poner, porque ha sido a lo mejor rechazado este límite que he puesto. Es Ujú. suficiente pensar en un niño pequeño, cuando empieza el niño pequeño a poner límites, cuando, ¿no? La época dicen de los terribles 2 años, ¿no? Cuando los niños a 2 años dicen no a cualquier cosa. ¿M? Y es tremendo para los padres. Es un periodo tremendo porque es enfrentarse continuamente con una personita que solo pone límites a toda corriente, ¿no? A toda velocidad y continuamente. ¿M? Y pero ¿a qué le sirve al niño decir no, no por un año entero de su vida, así de forma, "Guau, no, Bueno, no, no"? descubre el poder del no, ¿no? Que está también muy Ajá, bien. Que a lo mejor luego se nos olvida. eso. Ujú. Ok, y tú imagínate ese niño, ¿no? Como tú dijiste antes, si los padres no saben gestionar una pequeña personalidad que está surgiendo, un pequeño ser Ujú. humano que está surgiendo en su vida, entonces le sienten a lo mejor falta de poder, ¿m? O van en contacto con su misma frustración en no poder poner límites.
su misma experiencia de no poner límites. Entonces se Claro. encuentran que no han puesto nunca límite a lo mejor, o no han podido hacerlo porque han sido rechazados cuando ponían límites, y se encuentran en la postura de tener un niño pequeño que dice que no continuamente y se sienten abusados por el niño. Ujú. ¿No? O sea, tiranizados por el niño. Entonces, muy interesante cómo también este aprendizaje, poner límites, saber ponerlo, no saber ponerlo, es muy generacional, ¿no? O sea, que si te han acostumbrado a ser complaciente o decir siempre que sí, o decir que sí cuando te gustaría decir que no, pero, ok, te educan como a conservar como la rabia que deriva del no poder poner límites. ¿Y qué hace esa persona con esa rabia? ¿Qué hace el niño con esa rabia que le queda en el cuerpo? Pregunta. Pues no sé cómo se manifestará, pero entiendo que en algún momento, pues eso hará. O sea, puede desencadenar en frustración, puede desencadenar, pues eso, en un futuro, pues tener una actitud más pasiva en general, ¿no? En la manera de relacionarte. Ujú. Pasiva o agresiva, ¿no? O muy agresiva, en el Claro, sentido que también. cuando no ponemos límites, cuando un ser humano no pone límites, no, porque no ha aprendido a hacerlo, bueno, por mil motivos, la consecuencia es como que la rabia que ha sentido Mm, cuando, que la emoción, ¿no? Que se siente cuando necesitamos poner límite y no lo ponemos, mm, se guarda en algún lugar de ti, ¿no? En algún lugar de la persona se guarda. Entonces, ¿cómo uso esta? O sea, esa rabia que es un elemento como de mucha energía. O sea, la ujú. rabia es mucha energía, tiene un alto potencial de energía. ¿Dónde puede terminar, no? O en autoataque. Entonces se guarda, pero hay como esa energía como hay como muy potente que se queda dentro, o, o en agresividad, entonces pasividad, ¿vale? O en agresividad. Ajá. Y estas dos elementos, esas dos maneras para gestionar la rabia em, puede ser canalizada también a través de la manipulación, por ejemplo. ¿No? Y con manipular no hay que ir tan lejos. O sea, por ejemplo, un niño que, o sea, no obtiene lo que, o sea, no puede obtener lo que quiere porque no, Ujú. porque si pone límite o pide algo, le dicen siempre, o sea, lo rechazan, ¿no? Em, o sobrepasan sus límites, em, se convierte en un niño después que intentará de alguna forma satisfacer sus necesidades de forma manipulatoria, por ejemplo, o los padres con los niños lo hacen igual. Si haces, te haré esto. Si Mm, haces el otro, o sea, y entonces ahí nace como esa forma condicional de ver las relaciones, ¿no? O sea, amor condicional en vez de amor incondicional, ¿no? claro. O sea, ahí donde no hay límite, nace, sí, rabia mal gestionada y comportamientos manipulativos, que seamos conscientes o no. Ya, ya, ya. Ujú. Y claro, ahí donde hay manipulación por el hecho de que no expreso límites, es una forma como de intentar obtener lo que quiero por detrás, ¿no? O sea, dar vueltas para obtener algo, porque poner límites como muy ir de frente, ¿no? Es decir, mira, yo Mm, necesito esto y no me gusta que tú hagas el otro. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, me manifiesto a ti y te doy informaciones sobre lo que yo siento en ese momento, lo que necesito. Tú mm, puedes decirme que sí, que no, lo vemos, ¿vale? Pero yo te doy información sobre donde yo estoy. ¿No? Entonces, es también un momento de mucho valor, ¿no? Cuando se pone un límite. Cuando se ujú. pone un límite es un momento de valor donde tú te expones realmente a que te puedan decir que no otra vez. ¿Mm? Claro. Pero ¿qué pasa en la persona cuando lo pone y cuando no lo pone? Pues entiendo que el hecho de establecer ese límite, bueno, primero, lo que hablábamos antes, el no hacerlo supone que
que tú no tomas responsabilidad, en cierto modo, ¿no? Porque esa relación vaya por unos canales en concreto, ¿no? Ujú, Y el hecho de que lo pongas, pues te da agencia, ¿no? Te da, pues, o sea, por afectará de manera cierto. positiva a tu autoestima, entiendo. Eh, Ujú. Sí, y aunque esto, ¿no? O sea, que afecta positivamente la autoestima, eh, aunque el otro lado haya un no otra vez, ¿no? O haya mm, una no acogida del límite. claro, Porque la satisfacción de poner límites no es tanto, bueno, por un lado sí ver cómo la otra persona puede acogerte, ¿no? Y uno no se lo espera a lo mejor. Y te da sentido de agencia, entonces autoestima, sensación de que yo puedo conmigo, yo puedo encargarme de mí. Y por otro lado, cuando no hay un no, igualmente poner límite da un sentido de yo existo. claro. Entonces, prescindir de lo que la otra persona contesta, ¿no? Es como decir, me manifiesto, o sea, Mm, existo, soy, y te lo digo, y ujú, te lo explicito, te lo manifiesto totalmente. Entonces, como una afirmación de que existo, de que estoy aquí. ujú, ¿No? Y la rabia que genera no hacerlo, eh, como dije antes, va a producir como una sensación de autoataque, ¿no? O sea, eh, y el autoataque puede manifestarse a través, por ejemplo, de la rumiación, que es algo que hemos tocado en otro podcast. ¿Mm? Entonces, estar continuamente, es como si la rabia, en vez de utilizarla y sacarla fuera y utilizarla de forma constructiva, me la mantengo y de algún lado, como es una energía muy potente, la tengo que direccionar. Entonces puede ir a la rumiación, y por qué si lo hubiera dicho, por qué me ha dicho, por qué no me ha dicho. ¿Ah? Y entonces se queda aquí y, y puede generar también muchas películas, ¿no? Que no tienen claro. sentido um, construir. O sea, Mm, tiene un sentido porque es como gestionar algo que no he podido sacar afuera, ¿no? claro. Em, pero son al final producen autoataque, ¿no? Y, y también hay una cosa interesante, ¿no? Que pasa muchas veces con los pacientes cuando empiezan a poner los límites, que se encuentra muy solo, Ujú, se encuentra muy solo y te dicen, "Jo, o sea, yo antes tenía muchos amigos, ¿no? claro. Y ahora que sí que siento que es bueno hacer esto, me estoy encontrando muy sola, muy solo. Ajá, Y tú le dices, digo, pero esa soledad, si tú bien lo ves, ¿cómo, o sea, qué efecto tiene? ¿No? Y después lo piensan, a veces, no siempre, pero a veces lo piensan y dicen, bueno, dice que las personas con las cuales he puesto límite y se han quedado es porque realmente me ven ahora. Antes no me veían, claro. antes no me veían o veían lo que yo lo que yo quería que ellos vieran de mí para conservar el vínculo. ¿No? Claro. Entonces, una soledad que tiene una pinta al principio un poco, como decir, uff, no, o sea, estoy yendo a terapia, estoy empezando a poner límites, me he quedado más solo que un girasol en invierno, en otoño. O sea, sí, pero es una soledad como que crea una base para otro tipo de compañía, ¿no? Una compañía Ajá, donde tú puedes ser lo que eres y donde los demás te pueden ver y tú te haces ver. O sea, claro. poner límites es hacerte ver. O sea, esa es la definición que más me gusta, creo. Ujú, Hacerte ver a los demás. Y eso implica que tú te veas, que también tú te veas. claro. Y no puede darse la situación de a lo mejor de le cojas tanto agrado al hecho de establecer límites que a lo mejor te pases de frenada y a lo mejor también por eso sea la circunstancia que de pronto alguien que se encuentre solo después de Ujú. establecer O sea, límites. entonces, generalmente cuando se aprende una nuevos skills, ¿no? Habilidad, ah, sí. una nueva habilidad, eh, te haces pruebas, ¿no? Entonces, como cuando conduces al principio como que vas como
aceleras, después cortas, o sea, y tiene que buscar este volumen, ¿no? Que te puede ayudar a sentir como ir más fluidamente. Entonces, al Ajá. principio, a lo mejor, la energía que has guardado de rabia, ¿no? De resentimiento es tan potente que cuando aprendes a hacerlo, pues pones el límite a todo, a todas partes. Y porque también, ¿qué pasa? Que te das cuenta de cuánto tus relaciones han sido como poco respetuosas hacia ti. ¿M? Y entonces te da esa gana de, ¿no? de poner límites en todas partes y de manera muy fuerte. ¿M? Entonces, eso es claro, eso puede pasar al principio y el 90% de los casos pasa al principio. Claro. Eh, y claro, ahí también es subir y bajar el volumen, dependiendo, ¿no? A lo mejor te pones a poner límites súper fuertes ahí con personas um, ¿no? Que son a lo mejor un poco más sensibles, entonces dice, Ujú. más ¿cómo, no? O sea, pero es un camino de buscar medida, ¿no? O Claro, un una poco persona que empieza a ensayo-error, hacer ¿no? deporte. Sí, exactamente. Y porque claro, cuando tú aprendes a poner límites, ¿qué pasa? Que empiezas a sentirte profundamente, ¿no? Y a sentirte a ti y tus necesidades. Entonces, como el foco está al principio un poquito más adentro y el Ujú. otro tiende un poquito a desaparecer, ¿m? Porque estás sintiendo cuánto, o sea, cuánto es tu valía y cuánto necesitas después de tiempo, a lo mejor que no lo has hecho, darte consistencia, darte valor. ¿M? Entonces vas, ¿no? Con el foco un poco más adentro y los demás lo ves un poco menos. ¿Ok? Claro. Y después el tema es ablandarlo, o sea, y sentirte siempre más cómodo en hacer esto. Entonces la sensación de tener que hiperprotegerte puede ablandarse, pueden abrirse un poco las membranas, ¿ok? Ujú. Y puedes empezar a ver al otro. Entonces no necesitas hacerlo con poner un límite, hay que necesitas toda la fuerza del mundo, Si no es pero una puedes cuestión de poner un todo o poquito. nada, ¿no? Exacto, sí. Sientes como que el límite lo puedes poner un poquito más blandamente y que tú sigues pudiendo hacerlo, ¿no? Y, Y es interesante, ¿no? Esa y como bajada y una, subida de volumen. como una persona que a lo mejor ahora esté escuchando esto puede saber si ella es una persona que... Porque yo entiendo que tú tampoco sabes si tú eres una persona de poner muchos límites o de poner pocos límites, o la gente sí lo identifica. Hmm. O sea, si he entendido bien lo que me has preguntado, ¿cómo sabes tú si eres una persona que pone límite o no? Sí, 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 si tu tendencia es... por ejemplo, si tú me preguntas ahora mismo, ¿tú eres una persona que pone límites? Yo te diría, pues algunas veces. Eh, o sea, ¿alguien identifica de manera muy clara si sí pone límites o si no pone límites? Ujú. Cada uno lo sabe. O sea que cuando, si eres una persona, por ejemplo, si tú te miras desde fuera y te quejas mucho de los demás, porque probablemente ponen poco límite. Ajá. Sí, sí, o sea que Porque hay síntomas, ¿no? sí, o sea, si te encuentras o si tú mismo a veces te das cuenta y dices, no, me quejo de uno del otro, me quejo de uno del otro, y digo, y por qué me quejo tanto? ¿No? Porque necesito, o sea, la queja es un momento en el cual tratas de elaborar esta rabia que se ha quedado ahí. Significa Claro. que algún límite a lo mejor habría podido ponerse y no se ha puesto, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces O eso sea para que... mí es el indicador. No es Ya, que ya, ya. necesitan que alguien te lo diga, o sea, tú lo preguntas y dices, mira, pero en todas estas situaciones, ¿qué sientes? Ay, ¿no? Entonces le haces ver cuánto también su cuerpo, ¿no? Expresa como esa sensación de rabia, ¿no? Que queda ahí Claro. guardada en el cuerpo, en las palabras, en Sí, el la su no queja verbal. suele estar relacionada, eso con lo que hablábamos, ¿no? Con falta de agencia, ¿no? Que a lo mejor a veces es real, ¿no? Sí. Por ejemplo, la típica queja Ujú. de los políticos, no sé cuándo. Pues claro, es que ahí tienes poco que hacer, ¿no? Más allá que quejarte. Ya. Ujú. Pero claro, cuando te estás quejando a lo mejor de manera constante con tu entorno, claro, a lo mejor es que hay cosas que no estás haciendo y a lo mejor podrías hacer. Ujú. Sí, en análisis transaccional decimos, o sea, la idea es, sino la queja, o sea, cuando uno se queja tanto, es como, es una manera para pasivizarse, ¿no? Lo que dijimos al Ajá, principio. Cuando claro, te pasivizas respecto a algo que a lo mejor habría podido hacer, eh, hay rabia, ¿no? Hay como, hay una metáfora muy simpática del análisis transaccional que dice,
O sea, como, ¿sabes? Cuando vas al supermercado y vas como ganando eh, puntos para, para ganarte el sartén, ¿no? O la olla a presión. O sea, cada 10 euros, un punto. Entonces, la rabia funciona así. Eh, o sea, son puntos de rabia que acumulas y después pretendes tu olla a presión porque has ganado ya Claro, muchos puntos, entonces exiges esto. Y a veces la persona, no habiéndote tú manifestado con límites, poniendo límites, la otra, o sea, le das como tu libreta llena de puntos y dices, mira, ¿eh? que tengo derecho a mi olla. El otro dice, pero ¿qué olla? Que yo no tengo ninguna olla para ti. claro. ¿Mm? Y ahí te das cuenta, ¿no? De cuánto es importante, por lo menos ser consciente si lo hacemos o no. Eso es el primer paso, generalmente. Sí, porque luego aparte, lo que desgasta una persona quejica al lado. Yo no sé si es a todo el mundo, pero yo no, o sea, yo soy casi intolerante con la queja, o sea, no lo tolero muy mal. Tengo poca paciencia ante la queja. Eh, La queja sin hacer nada, ¿no? Es como yo entiendo que hay a lo mejor alguien que está intentando algo muy fuerte, ¿no? Y lo ha probado por aquí, por allá, por no sé cuántas de maneras, y claro, pues esa persona se ha ganado el derecho a quejarse y a torturar a la persona que tiene al lado. Pero, pero es que hay otros que bueno, pues que yo que sé, han desarrollado esa habilidad, pues lo que dices tú, ¿no? Tiene esa manera de autogestionarse, ¿no? Que es yo me descargo a costa de cargar al de al lado que se quiere tirar por una ujú, ventana de cada vez que llegas. ujú. Y mira, y esto es interesante que dices, porque por cada persona que se queja mucho, Hay tres que se quieren así, y que suicidar cuando llegas. pero hay otra persona que está disponible a escuchar esas quejas, ¿no? Entonces, es interesante ver también la combinación, Claro. ¿no? La persona que aguanta tantas quejas, ¿qué dinámica está trayendo a la relación? No lo sé, yo es que, o sea, es que es como, o sea, lo que me estás diciendo es como un unicornio, ¿no? Es como o sea, existen esas personas, o sea, existe alguien que puede aguantar a un quejica permanente. Ujú. Sí, sí, Joder, me parece, ¿ves? Acabo de descubierto algo nuevo en la vida. sí. Por ejemplo, o sea, las personas que aguantan mucho las quejas, ¿no? Son personas que, por ejemplo, no ponen límite, ¿no? O Ajá. sea, en la misma, o sea, el mismo proceso que tiene la persona que se queja y no pone límite, entonces da la culpa a los demás Mm, o echa la culpa o la responsabilidad de alguna forma a los demás y no se encarga de su propia historia, de su propia necesidad, la espera que sea el otro que se encargue de su necesidad. ¿No? claro. La persona que escucha mucho quejas, ¿sí? Es una persona que, o sea, cuando tú dijiste, uno se suicida, ¿no? Cuando escucha Claro, muchas yo no quejas, hablo de sí. problemas, de situaciones, de, o sea, todo eso bien. Yo hablo, o sea, de mi punto de vista, la queja es como el, la argumentación constante en contra de algo de alguien Ujú, sin hacer nada para cambiar esa situación, ¿no? ok. No sé Ujú, sí, si eso está bien definido o si esto se aproxima a lo que sería una queja o... totalmente. Pero la persona también que aguanta muchas quejas, o sea, por ejemplo, una pareja de amigos, ¿no? Hay la persona que se queja mucho de cualquier cosa, ¿verdad? Y el amigo que hace generalmente trata siempre de buscar soluciones, ¿no? O acoger mucho, es decir, ay, sí, pero a lo mejor podrías hacer así, a lo mejor podrías hacer así. Y él mismo está aguantando la queja, está, poco a poco se va aumentando su parte de rabia, ¿no? Ujú, Porque está ahí y claro, por todo lo que el otro no hace, tú tratas de hacerlo para la otra persona. claro. Y, ujú, y una persona que no aguanta tanto la queja puede ser que devuelva la responsabilidad, ¿no? A la otra persona. Entonces pone el límite y de alguna forma hace un poco de modelamiento a la otra persona. Y es Ujú, la forma a veces fantástica para perder ese amigo. O sea, que cuando una persona se queja y el otro dice, mira, pues yo te he dicho tres cosas que supuestamente yo haría, ¿no? En tu lugar
o a lo mejor podría ser. Pero es que Y además yo sin, diría, perdona Valentina que te corte, es que además yo diría que el quejica profesional, ¿no? Que ya no estamos llegando al extremo, es que en el fondo no le importa lo que le diga el amigo, porque en el fondo no exacto, lo dice ujú, esperando una solución, lo dice exacto. porque lo suelta. Quiero un cubo de basura al Sí, lado sí. y que aguante su basura. Sí, Ok, totalmente. ujú, ok. Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo antes, o sea, la persona que está en relación al quejica, como lo llamas tú, o sea, puede ser una persona que no, o sea, que tampoco pone límite, ¿no? Mm, sí, Porque sí. está aguantando la queja del otro, ¿no? Y se queja que el otro se queja. No he descubierto los beneficios de la soledad todavía tampoco esta persona. Sí, o sea, pero y en el momento en el cual le puede devolver a su responsabilidad a la persona, decir, mira, me parece que te estás quejando mucho, pero no haces nada am, por hacer algo, ¿no? Intentar caminos diferentes que no sea quejarte de todo lo que te pasa, ¿no? Sí. Y entonces la otra persona puede acoger esto y verlo y activarse o quedarse ahí donde está, ¿no? Y a lo mejor mm, rechazar esto de la otra persona, o sea, en Es vez que de utilizar el consejo de esa persona. se me ocurre que la queja también puede ser un lugar cómodo, ¿no? Para mucha gente donde quedarse, ¿no? Te montas tu película, te montas tu pequeña realidad de por qué tu vida es como es, asumes Ujú, que... O sea, y la queja, pues por lo que, claro, lo que has comentado tú, te permite desfogar, te permite soltar, o sea, pues... O sea, es que sacar rabia. se me viene todo el rato el mismo ejemplo. Es que, o sea, una persona que se queja, es como alguien que llega, se tira un pedo y el de al lado lo tiene que aguantar. Pues es que para mí el quejica es lo mismo, ¿sabes? Es como, mira, esto es tuyo, te lo aguantas tú y te lo quedas tú, no lo sueltes y te vayas feliz. Porque es que aparte luego, normalmente la gente que se queja mucho, claro, esa queja entra dentro de su normalidad. Tampoco es que, o sea, bueno, no sé si decir son personas felices, infelices o lo que sea, pero bueno, pues se quejan como, pues eso, como el que le huelen los pies, ¿no? Pues le huelen los pies, hace su vida normal, llega, se descalza, el de al lado se quiere morir, pero él, pues todo bien. Eh, a mí se me ocurre eso, que el amigo quejica es como alguien que huele mal, que tienes al lado, que es como, es muy difícil de aguantar, pero, pero Me bueno. gustan estas metáforas como olfativas, ¿no? O sea, porque es Es, algo como que rellena el aire, ¿no? O sea, te prometo rellena y el otro no que respira. claro, que es. A mí es la manera más clara de representar a una persona que eso, que lleva la queja como su razón de ser. Y es que hay Ujú. muchos, ¿eh? Y cómo gestionar estas personas, ¿no? Si la detectas en tu vida. Sin eso, sin cometer ninguna locura ni optar por decir, mira, yo ya he tenido suficiente. De verdad, yo es que hay gente que además son gente cercana y tal, y cuando eso es como, no, por favor, porque yo, o sea, a mí se me junta en verlo, a lo mejor también está relacionado con los límites, se me junta que yo soy muy malo cortando a la gente, ¿no? A mí me cuesta mucho cuando alguien empieza a bla, 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 soy malísimo diciendo, pues es que me tengo que Corta ir. rollo, Es que me tengo que ir. corta rollo ya. Eh, y entonces, bueno, eso también, o sea, la pareja de lo que no pone límite en confronto a lo que aguanta la queja del otro, ¿no? O sea, Mm, son procesos al final parecidos, ¿no? Solamente que uno descarga la rabia, el otro aguanta la rabia del otro. claro. Sí, es como que además, voy a seguir con lo mismo, pero es que además esa gente pues tiene esa capacidad de saber enganchar al que aguanta, ¿no? Entonces, pues eso, o te ocultas bien entre, si es por ejemplo una reunión de varias, te ocultas bien ahí, te enganchas a alguien, tal, o de pronto dices, hoy me ha visto, viene a por mí lo que me toca, porque lo peor de todo es que, claro, además el quejica es como muy, o sea, muy previsible, ¿no? Y muy constante en en su tipo de queja. Y es como, hoy no, por favor, me van a bajonear. ¿No? Y está invadiendo el límite del otro.
¿no? Está Mm, invadiendo el campo del otro. Cuando tú, lo dijiste bien en la metáfora que utilizaste, ¿no? Hiciste así con el cuerpo, hiciste, "Ay, no, espero que no me vea", ¿no? Es hacerse pequeño, ¿vale? Entonces reducir tus límites. Te haces pequeño porque el otro invade. ¿M? sí, sí, sí. Entonces, el mismo proceso, o Si sea, es como una mochila, el otro es como alguien que se te sube a la espalda y te dice, venga, ya a partir de ahora me llevas. ujú, ok. Claramente, entonces tú sientes esto y es un juego al final, los límites son un juego, es como un ping pong, ¿no? Como siempre digo con el tema de la asertividad. O sea, si uno hace siempre ping, ping, ping y no hay el pong, pong, Claro. o sea, hay un desequilibrio notable, ¿no? Entonces, cada uno necesita utilizar o sea, el poner límites para que haya equilibrio. ¿M? Mm, Y también quejarse de lo que se queja, el mismo proceso, exacto. Al el final mismo. entras, claro, claro, claro. Si es que esto Son es lo de... roles, ¿no? Son roles. Uno usa la propia rabia, lo que se queja, usa su propia rabia para cargar el otro en vez de encargarse de su propia rabia, hacer algo constructivo. El otro la aguanta, el otro que aguanta la queja, aguanta, e igualmente no está poniendo límite a la rabia que te echa encima al otro. Y Entonces luego están en llegas el al mismo siguiente, proceso. encuentras al siguiente y te dices, ¡ay, qué Exacto. pesado! Me ha llegado el pesado este y eres tú el quejica. Es el mismo, Se es va pasando. interesante porque no parece, exacto, parece que es como un bueno y malo, ¿no? Pero realmente no, o sea, porque uno que se queja y uno que aguanta. Claro. Mm, Son, pues eso, dos caras de una misma moneda. Qué interesante esto, ver los límites y sobre todo cómo la queja, perdón, la queja de pronto se convierte en un síntoma muy claro de Como estar, la queja como estilo de vida. la queja como estilo de vida. Valentina, Madre muchísimas mía. gracias. Me ha gustado mucho este tema. Sí, Seguimos, es muy común, es algo que toca a todo el mundo. O sea, de verdad, todo ¿eh? en algún momento no ponemos límites y todo lo ponemos demasiado Y o todos nos nos quejamos, quejamos ¿no? Así que, demasiado o aguantamos demasiado los que se quejan. exacto. No, lo importante es verlo, por lo menos verlo. Después hacer algo es ya Hombre, gran a cosa, mí por lo pero menos me ha dado una clave verlo. muy buena para analizar. Así que estaré pendiente de mis quejas. Ujú. Porque yo seré ese pesado quejica para otra persona, a lo mejor. Bueno, 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 cortamos. Dejamos aquí el tema para otro día. Lo profundizamos si sentimos que es el caso. Muchas gracias, Valentina. Gracias a ti. Un Nos vemos. placer. Chao, Chao, chao. Manu.